Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Tan Naturales como Tú en Radio Guadaira, emitiendo para todas las personas oyentes de aquí de Alcalá de Guadaira, pero también para todas las personas que nos escuchan fuera de la onda de Radio Guadaira, por internet en radioguadaira.es. Pueden seguir este espacio Tan Naturales como Tú. Un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona, quienes hablan. Como la semana pasada hablábamos y presentamos el programa de hoy con una dedicación completa a este espacio, por la dedicación, por la investigación, por todos los resultados conseguidos que ha tenido en la línea dentro de la medicina, vamos a presentar hoy al doctor Don Ángel Escudero Juan. Vamos a felicitar al doctor Escudero porque este año, el 22 de marzo, ha recibido un premio a la excelencia científica, investigación, dedicación y preparación en favor de la humanidad en Ecuador. Hoy el doctor Escudero nos va a estar con nosotros un ratito para hablarnos un poquito de su persona y de sus técnicas. Vamos a saludarnos. Muy buenos días, doctor Don Ángel. Buenos días, amigos. Encantado de saludarle. Para mí es un placer, ya le digo, por todos los años de dedicación, investigación y lo mejor, los resultados conseguidos, que ahí es donde se basa verdaderamente el éxito de su método o técnica. Don Ángel, sí. Comienza usted a estudiar medicina en 1950. Sí, bien, señor. Y en la Facultad de Valencia. En la Facultad de Valencia. Y en 1962 es cuando comienza usted a tener contacto un poco con lo que es la relajación. No, en el 72. En el 72. Bueno, ¿cómo fue que dentro de la línea médica o científica se acerca un poco usted a ese mundo de la relajación y el poder mental? Muy sencillo. En realidad es la motivación por la que yo estudié medicina. Ajá. Estudié medicina pensando en hacer algo que fuera útil a aquellos que se acercaran a mí. Y a la hora de terminar el bachiller y tomar esa decisión, pensé que había dos opciones a elegir. Una de ellas era, pensando en la juventud, cómo ayudar a la juventud, sí, hacerme militar. Uh-huh. La otra era hacerme médico, con lo cual no me limitaba solo a la gente joven en edad militar. Opté por la medicina y al final, siendo médico, hice oposiciones a sanidad militar, de modo que como médico militar se cumplieron mis dos opciones: ayudar como médico y ayudar a la juventud como médico militar. Compartimos trabajos y experiencias en el ejército y con el ejército, hasta que, siendo capitán médico, decidí quedarme solo en la medicina. Por aquellas fechas había puesto en marcha el servicio de angiología en el Hospital de San Juan de Dios de Valencia, pero me di cuenta que lo que yo buscaba no estaba en aquel momento en ningún lugar. Dejé también el Hospital de San Juan de Dios para dedicarme solo y exclusivamente a la medicina privada, y así pude desarrollar lo que hoy es una bendición
que es lo que he adquirido a lo largo de más de 40 años, un conocimiento de que el ser humano es una maravilla y no lo sabe. Yo descubro a mis pacientes capacidades que deberían enseñarse en la escuela primaria. Piensa, amigo Ángel Miguel, que yo no hago selección de pacientes y cuando cualquier paciente que necesita de la cirugía que yo practico, jamás he dejado de operar a uno que me lo haya pedido. Quiere decir que he comprobado a lo largo de 42 años que todo ser humano tiene, entre otras, la capacidad de poder estar en el quirófano despierto, consciente, más libre que nunca, dejándose operar sin necesidad de química. Y si después de estar en el quirófano sin necesidad de química, ¿qué química va a necesitar en el postoperatorio? Es una bendición comprobar que el ser humano es una maravilla. Y cuando esa experiencia de la cirugía la trasladé a la maternidad, me di cuenta que la mujer es también una auténtica maravilla, que con una sola sesión de entrenamiento es capaz de aprender a manejar todos los mecanismos relacionados con el embarazo, parto y posparto, y con una sola sesión de entrenamiento es capaz de aprender cómo vivir feliz, sin química, toda la maternidad y trasladar a su hijo el beneficio que ella consigue para ella misma, de manera que los niños, que yo llamo noesy babies, que nacen con la protección de su madre, son la semilla de una nueva generación de seres más libres e inteligentes, porque no se sembró en sus almas a la hora de nacer la semilla del miedo a los cambios de situación. Y como la vida es un permanente cambio, esos niños, esos noesy babies, comprobado, niños que ya no son niños, que tienen hasta 40 años, están comprobando que la vida es diferente si usan lo que su madre usó para parirles a ellos con todo el bienestar que es posible. Qué bonito, don Ángel. Comentarle una cosita, porque estamos hablando con el doctor Escudero y la técnica a la cual estamos haciendo referencias es a la noesiología y noesiterapia. ¿Podríamos explicar un poquito en qué consiste o qué es noesiterapia y noesilogía? Por supuesto. Primero, quiero decirte, amigo Ángel Miguel, ¿sí?, que la noesiología y la noesiterapia no son una técnica. Bien. Recuerdo que en septiembre del 2005, del Ministerio de Sanidad, me pidieron lo que ellos decían mi técnica. Les mandé un amplio y generoso dossier. Pero repito, no es una técnica, es un conocimiento de cómo funciona el ser humano. Y lo que a lo largo de 42 años he aprendido observando, leyendo en el libro abierto de la vida de mis pacientes, es que cada pensamiento, para bien o para mal, produce un cambio en su vida. He comprobado que la salud y la enfermedad ordinariamente empiezan en el uso que hacemos de cada palabra en el idioma en que nos expresamos. Cada palabra, no en vano comparo yo el cerebro con el volante de un coche. Ajá. Cada palabra equivale a lo que cada movimiento en el volante de un coche significa para el rumbo del mismo. Por leve que sea el movimiento, cambia el rumbo. Y si en un tramo de recta damos un volantazo, nos estrellamos, porque el coche funciona bien, pero está diseñado para que no pueda llevarnos la contraria. Amigo que me escuchas, piensa que tu cerebro es el volante de tu vida y que no se maneja con las manos, que se maneja con cada palabra que pasa por tu cerebro, y
que cada palabra que pasa por tu cerebro, para bien o para mal, va a producir un efecto en tu vida. Mira, te voy a dar un consejo para que desde ya aprendes algo que no nos enseñaron ni a ti ni a mí en la escuela primaria, que era donde debimos aprenderlo. Tenemos que aprender, si queremos vivir mejor, a hablar solo y siempre del bien. Del bien que tenemos para que sea mayor, del bien que deseamos tener para atraerlo a nuestra vida. Pero tú me puedes preguntar, ¿y si tengo o temo tener algún mal, qué hago? Y yo te diré, del mal no hay que hablar, ni para negarlo. El cerebro no entiende la negación. Entonces, ¿qué hago? Busco el bien opuesto, busca el bien opuesto. Siempre hay un antónimo a cualquier mal. Y cuando sabes cuál es el bien opuesto al mal que tienes o temes tener, te voy a dar una palabra que hace milagros. Y cuando te digo la palabra milagro, sé lo que digo. Esa palabra es, recuérdala para toda tu vida, amigo que me escuchas. Necesito. Necesito. Añade a la palabra necesito sin límite el bien opuesto a ese mal. Y sigue pensando, y, conjunción copulativa, que cada vez me sea más fácil conseguirlo, y no pares hasta lograrlo. Sí, esta es la teoría, pero te voy a poner varios ejemplos que te van a ser utilísimos. Cuénteme, hijo. Mira, tienes hambre, y quieres decirme que tienes hambre sin mencionar esa palabra. Pon la palabra necesito delante, ¿y qué dirás? Ángel Miguel, ¿necesito? Uy. ¿Comer? Claro, lógicamente. ¿Que tienes sed? ¿Qué me dirías? Pues beber. ¿Que tienes sueño? ¿Qué me dirías? Pues dormir. ¿Que tienes miedo? ¿Qué me dirías? Uy, pues yo no tengo miedo. ¿Qué podemos decir? No, negar el miedo es hablar del miedo. Vale, ok. El antónimo del miedo es el valor, la seguridad, la confianza. Estupendo. ¿Que tienes dolor? ¿Que tienes malestar? ¿Qué me dirías? Pues bienestar. Correcto. Y así, aplicado a todo en la vida, si esto se enseñara a los niños en la escuela primaria, se produciría una revolución cultural y sanitaria que sobrarían camas en todos los hospitales del mundo. Está hablándonos, don Ángel, de vivir siempre con el pensamiento en el bien. Eso nos va a producir una respuesta biológica positiva, lógicamente. Correcto. Y esa respuesta biológica positiva, que yo describo en mi libro Curación por el Pensamiento, Noesiterapia, tiene una serie de síntomas que nos permiten identificarla. Pero con uno solo de esos síntomas podemos saber si vivimos que vivimos en respuesta biológica positiva. Si convertimos la boca en una especie de indicador de calidad de vida, de termómetro de calidad de vida. Boca seca, malo. Predominio simpático por exceso de adrenalina. Boca húmeda. ¿No recordáis frases acuñadas por la sabiduría del pueblo como se me hace la boca agua? Se me cae la baba de gusto. Pues la sabiduría del pueblo acuñó esas frases asociando esa sensación de boca con saliva fluida a placer, a bienestar. Ahora la ciencia explica el porqué. De modo que si vamos a hacer algo más sencillo, más que explicar, vamos a practicarlo. Cuénteme. Digo que me escuchas. Sí. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, como el agua. Y cuando notes que fluye la saliva en tu boca, procura crear el hábito de tenerla así siempre.
Tu amigo Escudero te asegura que todo lo que seas capaz de hacer en tu vida con la boca húmeda te va a salir mejor, sea lo que fuere. Pero puede haber alguien que nos esté escuchando que piense, sí, pero no he logrado hacer saliva. A esa persona le doy un truco físico. Primero le he enseñado un procedimiento psicológico, un deseo expresado en palabras. Mi boca se llena de saliva. Pero ahora te voy a dar un truco físico, amigo. Sí. Pon una mano encima del estómago y mirando la mano, respira 2 veces profundamente. Otra vez. Te darás cuenta que la mano se mueve tanto como el vientre. ¿Qué mueve el vientre? El diafragma. ¿Qué mueve el diafragma? Los pulmones cuando los llenas o vacías de aire. Pues bien, ese pequeño movimiento del diafragma manda un mensaje al cerebro a través del nervio vago. Del mal llamado vago, veréis por qué. Yo lo he rebautizado como generoso. Ajá. Y ese mensaje, al llegar al cerebro, el cerebro entiende, mi amo necesita saliva. Traslada el mensaje al sistema nervioso vegetativo, que es el que tiene en sus manos el grifo de la saliva, metafóricamente hablando. Pues bien, han bautizado en medicina como simpático el que cierra el grifo y seca la boca, y sin embargo le han llamado vago al que abre el grifo y hace que vivamos cayéndosenos la baba de gusto. Ay. ¿Entendéis por qué yo lo he rebautizado como generoso? Pero ahora veréis, cuando el generoso recibe la orden del cerebro, mi amo necesita saliva, hay ocasiones tan estresantes que la boca se seca y no hay manera de hacer saliva. Y el generoso dice, tranquilo, mi amo, el grifo está atascado, no lo puedo abrir, pero voy a hacer por ti todo lo que pueda. Y hace que todo tu cuerpo se ponga en lo que mis colegas llaman un predominio vagal muscarínico. Yo lo llamo predominio generoso muscarínico, que significa, en román paladino, mejor circulación, mejor metabolismo, mejor estado inmunológico, mayor capacidad de vivir tranquilo, relajado, de tener un mayor autocontrol. ¿A quién no le conviene vivir así? Pero amigo, no termina todo el bien que esto significa para ti en lo que has oído. Piensa que a lo largo de 42 años que llevo operando sin anestesia química y sin antibióticos, con un 0% de infecciones postoperatorias, he comprobado que, bueno, en realidad, como lo he comprobado, lo practico. Que antes de meter al quirófano a un paciente para operarlo despierto, le pido que tenga saliva fluida en la boca. O sea, que he comprobado que con el signo más importante de vivir en respuesta biológica positiva, con un simple deseo, aunque no se exprese en palabras, mis pacientes consiguen la analgesia psicológica para todo su cuerpo y las embarazadas para todo el embarazo, parto y posparto. Por supuesto que esto, cuando mis pacientes, con no importa qué patología del dolor, lo aplican, no hay en mi experiencia profesional ni una sola neuralgia de trigémino, esa enfermedad llamada del suicidio, que haya necesitado 2 visitas para ser resuelta. Qué interesante. En las últimas versiones de mi libro Curación por el Pensamiento, cuento el caso de un motorista que sufre un accidente y un arrancamiento total de todo el plexo braquial izquierdo. Llega a mi consulta 10 años después del accidente. 10 años en que no ha podido mover ni un dedo de su mano. En su brazo izquierdo queda hueso y piel, no hay vestigios de músculo. Pero si solo hubiera perdido un brazo, ese hombre se hubiera dado por satisfecho.
pero vivió 10 largos años en el infierno del dolor. En las unidades del dolor no pudieron ni atenuar su sufrimiento. Y cuando llegó a mí, con una sola sesión de entrenamiento, salió de mi consulta con el bienestar que no había tenido en 10 años. 2 meses después, cuando vuelve en segunda visita, Ángel Miguel piensa en un problema de ese tipo, la frecuencia con que necesitan mis pacientes venir a mi consulta. A los 2 meses, Dios mío, vuelve con su esposa y sus hijos para darme las gracias, porque han salido del infierno del dolor y ahora están en la gloria del bienestar. Y cuando este hombre está dándome las gracias, no sabe con qué palabras elogiar mi trabajo, yo, sin inmutarme, le digo: Antonio, que así se llama, ¿y tú ya estás satisfecho? Y me dice: ¿cómo no, doctor? Y digo: yo no, solo porque no tienes dolor. ¿Y qué hace ese brazo inútil, sin músculo? Dice: oiga, todos los especialistas me han dicho que como están arrancados los nervios, eso no tiene solución. Y yo le digo: ¿y quién le dijo a los especialistas que las órdenes de tu cerebro solo pueden llegar a través de los nervios? ¿Y por qué no a través del agua de tu cuerpo? Y le enseñé lo que tenía que hacer. Y meses después, cuando vuelve a mi consulta, no solo hace movimientos con la mano izquierda, que se la lleva al hombro derecho, que levanta el codo, que lleva la mano atrás y la coge con la otra mano, sino que está recuperando masa muscular. no me lo puedo creer, don Ángel. Es Está interesantísimo. escrito con su nombre. Antonio Pastor, creo que se llama Correcto. este paciente. Vive en Alicante. Vamos, primeramente que suena como hablábamos antes de la palabra milagro. Bueno, porque pues es hablemos algo... del milagro. Pues hablemos del milagro. Y yo tengo aquí muchísimas anécdotas que ha vivido a lo largo de su vida en 42 años realizando operaciones sin anestesia química. Atiéndeme, Ángel Miguel. Sí. Piensa en lo que te voy a decir. Cuénteme. Imagínate con el bisturí en mi mano durante 42 años. He practicado incisiones en cuerpos humanos que sumarían kilómetros de cuerpos humanos, sin anestesia química y con bienestar. ¿No es una maravilla el ser humano? Cuando hablé con usted, yo siempre le indicaba que cuando le hablaba a las personas de don Ángel Escudero se quedaban con la boca abierta. Claro, no es y para usted menos. me respondió unas palabras que se quedaron grabadas, porque no conocen verdaderamente su potencial. Claro, porque no nos han enseñado de niños que somos una maravilla, que si nos enseñaran todo lo que el ser humano tiene a su disposición, seríamos la envidia de los propios ángeles. Pero no nos lo han enseñado. Pero yo me he dado cuenta que eso existe y estoy sembrando mi experiencia en el mundo tal como los medios me permiten hacerlo. Pero volvamos a hablar del milagro. ¿Qué se entiende por milagro? Dice el Vaticano que milagro es aquel hecho que la ciencia razonablemente no puede explicar. Uh-huh. Y yo digo, ¿y quién le dio a la ciencia la potestad de definir lo que eso deja de ser natural? Porque como no lo explica la ciencia, el Vaticano dice que es algo sobrenatural. ¿Cuál es el objetivo primordial de la ciencia? Tratar de explicar todo lo que ignoramos, de dentro y de fuera de nosotros. Luego es el reconocimiento de la ignorancia. Dejemos la ciencia que sea más humilde y que siga trabajando, tratando de explicar todo lo que ignoramos. Por otra parte, yo en mis conferencias vengo preguntando, ¿alguien conoce un hecho considerado milagro en la historia del ser humano sin la presencia de un ser humano? Y estoy esperando que un historiador o un teólogo me digan uno. Uh-huh. No existe.
Siempre hay un ser humano ante un hecho considerado milagro. Por otra parte, yo digo que mi Dios, ese Dios fantástico, amor, inteligencia infinitos, creador de un universo inimaginable, tan grande, tan fascinante, no tiene enchufados. Le da a todos y a cada uno todo lo que necesita para en sus circunstancias vivir, si aprende a recibir sus bendiciones de la mejor manera posible. Luego, si no es Dios quien hace el milagro y siempre hay un ser humano al lado del milagro, ¿quién lo hace? El ser humano, usando ese cachito divino que lo mantiene vivo y que llamamos alma. Luego, si lo hace el ser humano, ya no es nada sobrenatural, lo que lamentablemente es mucho menos habitual de lo que nos conviene, porque no nos han enseñado que tenemos esa capacidad. Podría contaros hechos considerados milagros. Yo recuerdo en la vida de mis pacientes. Recuerdo en las anécdotas que cuenta en su libro una recomendación que realizó usted para una persona que estaba en cuidados intensivos y la persona de allí le dio por ponerlo por megafonía en vez de ponerlo cerca del paciente. Sí. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Una auténtica revolución en la unidad de cuidados intensivos. Me explico. Me había llamado una paciente a la que yo había operado hacía años con anestesia psicológica, que había parido además gemelos con mi sistema. Me llama pidiéndome ayuda para su madre que está en coma en una unidad de cuidados intensivos. Y yo le digo, ve y dile al responsable médico de la unidad que ponga una de mis grabaciones, curación por el pensamiento, por ejemplo, a esta persona, a tu madre. Y fue tan inteligente aquel colega que la puso para toda la unidad. Aquella señora se despertó, se quitó el tubo endotraqueal y pidió comer. Pero otra señora, a cuya familia los médicos le habían dicho que duraría pocas horas, se incorpora en la cama y le echa una bronca a su nuera. Yo no he visto a ningún moribundo hacer eso. Le echó una bronca a su nuera porque no había venido a visitarla el día anterior. Un politraumatizado que había caído desde una palmera y que estaba tan mal que no podían operarlo, se recuperó de tal manera que pudieron meterlo al quirófano. Bueno, creo que ya he contado algunos ejemplos. Yo, la verdad es que son cosas que es buena difundirlas, divulgarlas y que todo el mundo conozca la noesiterapia y la noesiología, porque nos puede ayudar en nuestro día a día, don Ángel. A vivir mejor. Efectivamente. Con más salud. Bueno, pues haciendo esto, quiero decir a tu audiencia que el día 12 de noviembre, miércoles, repito, que el 12 de noviembre, miércoles, voy a dirigir un seminario de 3 horas en Gibraltar. En el Instituto Cervantes. Instituto Cervantes, que es quien me lo organiza. Luego vamos voy a dejaros un teléfono por si alguien de la audiencia quiere reservar plaza para ese día de 5 a 8 de la tarde. Estupendo, don Ángel. El teléfono es 00 350 200 69888. Ya lo repetirás tú. No se preocupe que al final del programa vamos a intentar de hablar con don Francisco también para que nos dé la opción de presentarnos. Don Francisco Oda es el director del Instituto Cervantes de Gibraltar. Siguiendo un poquito adelante, don Ángel, porque tengo tantas preguntas que yo creo que por lo menos resumir un poco, porque... Venga, sigue, preguntando seguimos. Lo que quieras. Y ahora, según su visión, ¿cuál sería la causa por la cual enferma el hombre? Enferma el hombre, lo he dicho ya, y lo repito. En primer lugar, por el uso inadecuado del poder creador de su pensamiento, de bien o de mal, porque no nos han enseñado a respetar
lo que cada palabra pasada por nuestro cerebro significa para la calidad de nuestra vida. Y en segundo lugar, porque cada vez comemos peor. Ajá. Entre otras cosas, porque cada vez se come menos natural. Ajá. Casi todo lo que sale de los supermercados con aditivos no es saludable. Hay que comer lo más natural posible. Y hay que beber, primero, toda el agua que nos conviene. El agua es la madre de la vida. Sin agua no puede haber salud. El cuerpo se queda en secano, se queda en desierto. Yo aconsejo que se beba agua. Ten agua en la mesita de noche. Un vaso al acostarte. Otro antes de ponerte de pie. Otro media hora antes de comer. Antes de cenar. 2 horas o 2 horas y media después de la comida de mediodía. Pero, ¿y si estás cerca del mar? ¿O puedes disponer de agua de mar? El agua de mar es la madre de la vida. De ella salió la vida en nuestro mundo. Tiene los 118 elementos de la escala periódica que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. Además de otras cosas. Si el agua de mar, tú en una botella de cristal, pones un vaso de agua de mar, junto con 3 vasos del agua potable que bebes cada día, sí, has convertido esa agua en agua isotónica. Tiene el mismo grado de salinidad que tu sangre, que la sangre humana. De esa agua, bebe la que te apetezca. Se pueden resolver tantos problemas con esa agua de mar. Luego vamos a profundizar un poco en el sentido del agua, porque creo recordar que tuvo un encuentro con el gran Masaru Emoto en 2005. Sí. Yo creo que 2 personas como ustedes unidas, juntas, eso sería magnífico, el ver la explosión de conocimiento entre una línea, como es el descubrimiento de Masaru Emoto, y como su experiencia profesional en la vida. Por supuesto. Oye, sí. ¿me permites que, sí, aunque esto no es noesiología ni noesiterapia, os cuente uno de mis hallazgos en relación con la vida? Cuéntenos. Pues resulta que gracias a conocer el trabajo de Masaru Emoto, yo quise pues hacer lo mismo que él. Pero entonces yo pensé, sus fotógrafos están en una habitación a 5 grados bajo cero, quietos mirando en el microscopio, no hay quien aguante más de media hora haciendo fotografías de los cristales de agua. Yo he diseñado un cubo frigorífico en el que puedo bajar la temperatura a 20 grados bajo cero y en él tengo encerrado mi microscopio. Pues estudiando lo que pasa en el agua cuando baja la temperatura dentro del cubo, si pongo una placa de Petri con agua del grifo, al principio, a 100, 200 aumentos, el agua es como un cristal transparente, no se ve nada. Pero cuando voy bajando la temperatura y se acerca a 0 grados, empiezan a aparecer, lo tengo filmado y lo he regalado al mundo en 4 o 5 vídeos en internet, horas y horas de microscopio. Cuando se acerca el agua a 0 grados, aparecen unas estructuras reticulares, una red de tubos y globos llenos de aire, que son los que disminuyen el peso y la densidad del hielo. Por eso el hielo flota sobre el agua líquida. Y cuando descongelo el hielo, aumentando la temperatura dentro del cubo frigorífico, veo como esa red va perdiendo burbujitas de aire, va perdiendo aire, y cuando ya no hay hielo, vuelve a haber agua líquida, queda la superficie del agua cubierta de burbujitas de aire. Y yo me pregunto, ¿y qué significado tiene estas estructuras microscópicas?
Pues mira, amigo José, amigo Ángel David, a ver si me sale Ángel Miguel. Amigo Ángel Miguel, resulta que la temperatura de la Tierra depende de esas estructuras, porque cuando las aguas de los océanos llegan al Ecuador y se calientan, se producen unas corrientes hacia los polos, y cuando se encuentran con los icebergs, ojo, os dejo un tema para meditar. Los icebergs, que son de agua dulce. ¿De dónde sale ese agua dulce en los polos? Buscad y encontraréis. Pues llega el agua y al estar en contacto con los icebergs se refrigera, invierte la corriente de nuevo hacia los polos. De esa corriente depende nada menos que la temperatura de la Tierra y la hace habitable. Fijaos la trascendencia de algo tan microscópico que tiene para la vida en la Tierra. Como anécdota, cuando descubrí esto, el primer vídeo lo mandé a la Real Academia de Física en Madrid y al cabo de unas semanas me contestaron muy amablemente que la Real Academia solo informa sobre temas propuestos por ella. Chapó. Y si es algo que tiene que ver con la física relacionada con la vida en la Tierra, ¿no le interesa a los reales académicos? Así vive el mundo, negándose a ver la realidad. Pero ojo, mandé esto mismo a las mejores universidades de Estados Unidos y la respuesta ha sido la misma. Por cierto, continuando con la anécdota, sí, hablando con un amigo de Francisco Oda, que estaba en ese momento de director de informativos en Televisión Española, le dije, oye, si alguien te dice que en Estados Unidos un físico ha descubierto el por qué flota el hielo sobre el agua líquida, ¿qué harías? Pues tratar de hacerle una entrevista. Y yo le dije, ¿y si en lugar de un físico norteamericano es un cirujano valenciano? Y el silencio fue la respuesta. Así vivimos. Pero es que puedo contaros otra anécdota para que veamos cómo vivimos en la ocultación del bien y de la verdad. La BBC, hasta este momento, me ha hecho 3 documentales. Cuando un periodista joven viene a mí, le pregunto, oye, ¿conoces a algún español al que la BBC le haya hecho un documental de 55 minutos sobre su trabajo? Y me suelen decir, no. Y yo le digo, yo conozco uno. ¿En Valencia? No. El rey anterior, Juan Carlos. Ajá. Pero a mí me hicieron el documental sobre mi trabajo antes que el suyo. Y a mí después me han hecho 2 más. Anda. En fin. Cambiando un poquito de tema, don Ángel, yo tengo un tema que es un tema muy de la actualidad que estamos viviendo y yo creo que puede ser hasta, como nos cuenta usted, por el cambio evolutivo que ha vivido el ser humano. Pero ¿qué aporta en sí la noesiterapia, por ejemplo, a la enfermedad del cáncer? Aporta un conocimiento sumamente importante, que la prevención y curación del cáncer está en tratar de mantener una vida con suficiente ilusión. La ilusión, yo digo que es el combustible de la salud y de la vida. Cuando en mis seminarios explico qué pasa con el cáncer, digo que es un error que se produce en una célula por 3 causas posibles. Causas físicas, químicas o biológicas. Pero aunque se produzca el error, si dentro del alma humana, donde están los mecanismos naturales que el Creador puso
para la curación. Si funciona, para entenderme con mis pacientes y seguidores le hemos puesto el nombre de control interno. Si funciona el control interno, automáticamente pone en marcha esos mecanismos y se corrige. Ese error lo hemos tenido cualquier ser humano docenas de veces en nuestra vida y no por eso hemos tenido un cáncer. Para que se produzca el cáncer es necesario que el control interno, dedicado a chequear todos los procesos biológicos dentro de nuestro cuerpo, no funcione. Y así como el error, yo conozco 3 tipos de causas como las que he mencionado que pueden producirlo. El control interno solo conozco una causa capaz de desactivarlo, de que no funcione. Y esa causa siempre es la misma. Desde el niño más joven hasta el anciano más anciano que he tratado de cáncer en mi vida. Y esa causa es siempre un problema humano que le hizo perder la ilusión por la vida y arrojar la toalla de la lucha por la misma. Qué bonito. De modo que, como profilaxis y como tratamiento del cáncer, recuperar la ilusión. Si el control interno se pone en marcha, automáticamente todo lo que la radiología y los oncólogos puedan encontrar deja de tener el concepto de progresivo e incurable. Le voy a comentar una cosita porque para mí es un poco indignante que no se aproveche en nuestra salud pública de que tengan personas adecuadas dentro de nosoterapia en sus unidades, en unidades de atención primaria, que pueda estar al servicio de todos los pacientes, y que me indigna eso de que todos sus años de experiencia, todos sus resultados, ¿cómo es que no? Hechos que no necesitan demostración, son irrefutables. Sigue. No, comentaba eso, que para mí es muy importante, ya que es algo útil, que es algo que obtiene sus resultados. ¿Cómo es que, ya que ha realizado tantos cursos en odontología, para dentistas, la nosioterapia... Para los mejores discípulos hoy son dentistas, que están haciendo hasta implantes en la boca sin anestesia química. Pero, Ángel Miguel, sí, si el Ministerio de Sanidad tiene ese dossier del que os he hablado, y está en un cajón del olvido donde no moleste a las multinacionales de la farmacia, ¿qué crees que se enseñan las facultades de medicina sobre las capacidades del ser humano y sobre cosas naturales para conservar la salud? Nada. Nada. ¿En qué facultad de medicina del mundo entero se habla del alma humana? Sin el alma no existe el ser humano. ¿Cuál es la caricatura del médico en las pantallas de televisión o de los cines? Una señora o un señor con una bata blanca y un fonendoscopio al cuello. Es que con el fonendoscopio, además de ruidos naturales del cuerpo, se puede auscultar el alma. Mientras no se aprenda a auscultar el alma, donde empiezan los mecanismos de toda enfermedad, la medicina está coja absolutamente. No solo eso, sino que hoy en las farmacias no hay absolutamente nada que cure ninguna enfermedad, que la mantenga para que el enfermo esté vivo muchos años consumiendo eso que llaman medicinas, que si lees los efectos secundarios te horroriza. Sí, mirad, si en los alimentos que salen hoy de los supermercados hubiera que poner efectos secundarios, mirad, hay frases o palabras tan sugestivas en los aditivos de esos alimentos que si alguno de vosotros veis la palabra aroma en algo que vais a comprar, dejadlo allí, que se lo coma el fabricante. Veréis que no se lo come. Uy, después de este tiempo que nos has dedicado, don Ángel, yo quisiera terminar un poco este apartado, este programa tan naturales como tú, con algún consejo que nos pudiera ofrecer de cómo podemos programar nuestro pensamiento para ser más feliz. Por supuesto.
los hechos que en mis pacientes he podido ver, que podrían ser catalogados por el Vaticano como milagros, han tenido el fundamento, se han fundado en dos hechos tan simples como eficaces. Vivir en respuesta biológica positiva que tú y cualquiera de nuestros oyentes va a detectar por la calidad de su saliva. Y si no tiene saliva fluida, un par de respiraciones profundas. A continuación, que recuerde para toda su vida la palabra necesito y aprenda a hablar hasta del mal sin mencionarlo, por la necesidad del bien opuesto. Que ponga ese bien sin límite, porque si el bien que necesita es tan grande que él piensa que hace falta un milagro, que lo haga, que tenemos que hacer que el milagro sea algo más habitual, aprendiendo que lo hace el ser humano. Sí, tú que me estás oyendo, amigo, si lo que piensas que sufres crees que es tan difícil de resolver, mete en tu cabecita, en tu cerebro, la palabra necesito, vive en respuesta biológica positiva y piensa, necesito disfrutar de todo el bien opuesto a eso que me han diagnosticado los médicos. Te sorprenderás de lo que pasa. Y si además quieres saber más, pon en Google Doctor Escudero, entra a mi blog o a mi web y busca donde pone libros y CDs, y al final de esa página puedes descargarte mi libro Curación por el Pensamiento, que lo he regalado al mundo entero en español y en inglés. Lo quiero destacar porque desde 2004 ha realizado un movimiento solidario con el acceso de su libro, donde 100 y pico de países se lo están descargando. 152 países hasta el momento. De 152 países se están descargando mi libro. Yo solo pido yo regalo el libro, pero pido al que se lo descarga que haga una limosna, un donativo a un pobre en su entorno. Qué bonito. Los correos que recibo a veces son emocionantes. Por aquel que se lo descargue y no de nada, hay otros que me dicen, he hecho un donativo importante, o he hecho otro donativo, no a uno, sino a varios necesitados en mi entorno. Como anécdota, uno de los primeros que hicieron esto fue un médico mexicano que trabajaba de médico en una prisión. Cuando le dio 5 euros, 80 pesos, a un preso que salía libre, sin un peso en el bolsillo ni para subir a un autobús, le dice, toma esto en nombre del doctor Escudero. Anda. Y aquel hombre, bueno, se le iluminó el semblante. Pero recuerdo otra anécdota más bonita. Una anciana que se ganaba el pan vendiendo bolsas de plástico en la avenida Insurgentes de México, Distrito Federal, la calle más larga posiblemente del mundo. En una esquina de aquella enorme calle, en la que hace muchos años otra pobre nos hizo una limosna a mi esposa y a mí. Llevábamos no sé cuántos dólares en nuestro bolsillo, pero en ningún bar nos podían cambiar. Era hora de comer, no había manera de coger un taxi. Aquello era terrible. Y una señora allí vendiendo turrón fabricado por ella nos dio un trozo de turrón para comer. En contrapartida, aquella señora que estaba vendiendo bolsas de plástico, al recibir 80 euros en nombre del doctor Escudero, levanta sus manos al cielo diciendo que Dios lo bendiga. Pero cada vez que digo esto me emociono y digo, yo le aconsejaría a aquella señora que dijera, no que Dios lo bendiga, porque Dios nos bendice a todas y cada una de sus criaturas con todo lo que necesitamos. Yo le diría, querida amiga,
dile al doctor Escudero, aprovecha las bendiciones que Dios derrama sobre ti como sobre cada una de sus criaturas. Eso lo dejo a la consideración de vuestra audiencia, amigo Ángel Miguel. Don Ángel, tocayo, es un placer que nos haya acompañado en esta hora de Tan Naturales como Tú. Yo sé que próximamente, el mes que viene, vamos a poder abrazarnos personalmente. Sí. Vamos a visitarlo. Y también, además que vais a venir al curso que voy a dirigir aquí el 29 de noviembre. Efectivamente. Quiero decir que para aquellos que estén interesados, en Google y entrando a mi web, en la página de cursos, pueden ir siguiendo las fechas de los cursos. Porque quiero decirte, para tu satisfacción, sí, que hasta el mes de junio venía dirigiendo un curso cada mes. Sí. Y de julio en adelante tengo tal demanda de mi tiempo que me habéis obligado a dirigir 2 cursos al mes, y es un gran placer para mí. Porque he dedicado mi vida a sembrar mi experiencia entre aquellos que quieren recibirla. Efectivamente, no importa la profesión que practiquen, lo que yo enseño no pertenece a la medicina ni a los médicos, pertenece al ser humano. Y qué bonito. Cualquier ser humano enriquece su vida con este conocimiento y, por supuesto, su profesión, sea la que fuere. Primero, estar bien y poder ofrecer ese bienestar para que cada uno lo descubra con la noesiterapia. Muchísimas gracias, don Ángel. Espero que le haya agradado este espacio, Tan Naturales como Tú. Y próximamente, ya le digo, nos veremos para el mes que viene y vamos a anunciar ahora todos sus cursos. Muchísimas gracias. No sé, no tengo palabras para... Las gracias te las doy yo a ti. ¿No comprendes que en este momento te estás convirtiendo en un colaborador mío? Pues encantadísimo. Pero yo las gracias a ti. Mi mujer dijo hace muchos años a alguien de televisión: el bien que difundas en tus programas te acompañará toda tu vida. Y eso sirve para todos los que son capaces de hacer eco del bien que encuentran con su audiencia. Un no es y abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, don Ángel. Igualmente un abrazo y muy prontito nos vamos a volver a ver. Hasta siempre. Después de esta entrevista con el doctor Ángel Escudero Juan, vamos a anunciar eso ya que comentó, porque no nos da tiempo. Ya la semana que viene hablaremos con el director del Instituto Cervantes, el cual la semana que viene nos vamos a tener por aquí, porque es que ya el tiempo es oro y nos están esperando aquí nuestros compañeros de Humanos para entrar a realizar su programa. Sin más, el 12 de noviembre el doctor Escudero está en el Instituto Cervantes de Gibraltar. El número de teléfono es 00350 200 69 888. Recordarle también a toda la audiencia que esté interesada en conocer un poco más la figura del doctor Ángel Escudero y su libro Curación por el Pensamiento, pueden entrar en su blog y hay un apartado donde está Curación por el Pensamiento que lo pueden bajar gratuitamente, siempre con la intencionalidad de ayudar a los demás. Finalizamos el programa de hoy, Tan Naturales como Tú. Emplazamos hasta la semana que viene. Vamos a terminar con un pequeño trocito para que nos demos cuenta de una de las cosas que hemos hablado con el doctor Escudero, que es la importancia del agua. Yo me despido, para mí ha sido un placer hoy tener con nosotros al doctor Ángel Escudero. He disfrutado de esta entrevista muchísimo y nada, emplazarles para la semana que viene, todos los viernes, a las 12 de la mañana, Tan Naturales como Tú. Un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado los efectos curativos del agua a través de las termas o los baños de pureza.
Ocupa casi un 70% de la superficie de nuestro planeta y nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Es como si todo nuestro universo girase alrededor de ella. El concepto que teníamos del agua cambió gracias a Masaru Emoto, un doctor japonés diplomado y licenciado en medicina alternativa que se ha convertido en toda una eminencia. Todo comenzó en 1994. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. Esta es la fotografía de agua recogida en la presa japonesa de Fujiwara. Curiosamente, esta imagen es del mismo agua después de que un monje budista zen la bendijera. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Se asco. desconocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Es difícil de creer que las palabras, la voz, las emociones humanas, la música o hasta el ambiente puedan cambiar las propiedades del agua. La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y cómo todo esto puede influir en nuestra vida. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta dónde nos llevará. En el fondo, era una prueba más, polémica para muchos, que ahondaba en la fuerza de la mente sobre la materia, el pensamiento actuando sobre el mundo. Un eslabón más como el que ya trazó la física cuántica, demostrando que lo más profundo del ser se rige por leyes desconocidas, que son auténtica magia. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento.